Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, ¿todo bien? Bien, gracias. Hola, buenas. ¿Cómo va eso? Ahí les pegué el formulario, ya lo habilité. Em, esperen, esto no, esto que tiene que ver, no, nada que ver, no dije nada. Bueno, a ver, no sé si se fijaron en el aula virtual que se habilitó la unidad 1 de JavaScript. Hay un video, hay un ejercicio obligatorio, que la verdad no lo vi tampoco, pero creo que se habilitó el 7 de mayo, o sea que hay 2 semanitas para hacerlo. Eh, sí, bueno, perdón, me colgué ahí leyendo algo. La idea de hoy es que empecemos a trabajar con JavaScript, ¿sí? Vamos a charlar un poquito ahora del último que hicimos en la clase pasada y vamos a arrancar con JavaScript. El tema con JavaScript es el siguiente. Yo voy a tratar de igual de explicar todo con ejemplo para que no haya dudas, pero lo primero que vamos a tener en cuenta es que toda la parte, digamos, introductoria que está en el material imprimible, la vamos a pasar por alto, ¿sí? No vamos a hablar de historia de JavaScript, de las versiones, de cómo se llegó al JavaScript actual, ¿sí? Eso léanlo ustedes tranquilos en su casa si es que les interesa o si quieren ampliar los conocimientos teóricos, pero nosotros vamos a tratar de encarar ejemplos de una, ¿sí? Sobre todo porque saben que es acotado el curso, tenemos un cuatrimestre para ver de todo, con lo cual tenemos que sacar el mayor jugo posible al tiempo de las clases, tratando siempre de respetar el programa, obviamente, para no adelantarnos ni atrasarnos con nada. Así que vamos a arrancar con práctica. La segunda cosa que yo les voy a, como, digamos, aconsejar es el tema este, sobre todo de la práctica, ¿sí? Las primeras clases de JavaScript pueden ser un poco, sí, aburridas para el que conoce un poco más de desarrollo, pero el que no tiene ni idea, le voy a pedir por favor que pregunten, si no hay ningún problema, pregunten, sáquense las dudas, porque son, lo que vamos a ver son los cimientos de programación. eh, y la verdad que lo que tiene que quedar bien consolidado es eso. Una vez que ustedes ya saben programar, pasar de un lenguaje al otro es cuestión de práctica, de conocimiento de sintaxis, y un par de ejemplos es más que suficiente para pasar de uno al otro, ¿sí? Bueno, y obviamente mucha práctica, eso seguro, eso siempre. Así que simplemente era esto, comentarles de que traten de ir practicando, de hacer las consultas que necesiten y, y bueno, y por ahí se arranca. Yo ahora les voy a contar un poco de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación muy flexible, ¿sí? Con lo cual, y esto a modo personal, no sé si es el mejor programa para o lenguaje de programación para aprender a programar, eh, o sí, depende como de dónde, desde dónde nos paremos o querramos verlo, ¿sí? Pero bueno, nada, simplemente ahora vamos a detallar o desglosar más cada una de las cosas que yo estoy comentando ahora. Simplemente hacemos, esperen que voy a entrar. eh, antes que nada les pregunto, mientras yo voy preparando las cosas, con el tema del trabajo, integrador, el trabajo, ¿cómo es? Sí, integradores que le llaman, no me acuerdo cómo llaman la plataforma. ¿Alguna duda hay? ¿Alguna consulta? No se duerman con eso tampoco. Hay tiempo, pero traten de hacerlo con tiempo, cosa de llegar bien, porque después por ahí nos agarra eh, un fin de semana medio complicado y no llegan a terminarlo. ¿Alguien? Nico, te hago una consulta. Sí, Todo, digamos, el trabajo práctico se va a presentar en una sola hoja, digamos, de HTML, incluyendo el formulario. Va a estar
por ejemplo, no sé, un index.html va a tener absolutamente todo el sitio, entre comillas, en una sola hoja. Sí, porque, o sea, sí, la respuesta es sí, pero no entiendo cuál es la duda que te surgió, como para ver si capaz que a alguien más le surgió. No, porque qué sé yo, por ejemplo, en algún momento cuando yo hice otro curso, los formularios se hacían en otra hoja, iban linkeados y te llevaban a otro lado, qué sé yo. Ah, no, en esta parte, porque ese ejercicio se va, se va a hacer como en dos partes, se va a subdividir, pero la primera parte es tal cual está ese JPG, ¿sí? O en una sola hoja, tal cual vos lo dijiste. Después, más adelante, cuando terminemos de ver JavaScript, sí le vamos a anexar una hoja a eso, pero todavía no. Ahora lo que hay que entregar para la semana del 8 es todo en una sola hoja. Sí, Martín, Listo, decime. gracias. Consulta, Nico, porque estoy teniendo un problema con el tema justo del logo de codo a codo, Sí. porque cuando levanto la página en el visual lo veo y en GitHub Pages no lo veo. Me muestra el icono de imagen rota. Ah, es por la ruta. Después te paso un ejemplo de cómo tenés que poner la ruta. Me la anoto acá y después les paso el ejemplo por tema de rutas. Bien, otra pregunta más. ¿Cuál es el criterio de evaluación de este integrador? A ver, el criterio es bastante amplio, ¿sí? Ustedes tendrían que hacer exactamente ese trabajo, eh, pero con que esté bastante similar es correcto. Si no es que hay un criterio tipo, bueno, no sé, un 1, un 2, un 3, un 4 es aprobado o desaprobado en función de la calidad, en el sentido de si ustedes me entregan, no sé, 3 etiquetas con un trabajo integrador y ahí no lo voy a poder aprobar. Pero si está similar o lo más similar posible al pedido, se va a considerar aprobado. Ok, y lo que nosotros tenemos que compartir es el link del repositorio del GitHub Pages, porque Las dos cosas. las dos Para que cosas. yo pueda ver la aplicación corriendo, la página, mejor dicho, corriendo, y para que pueda ver el código si me surge alguna duda, ¿no? Ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, formulario de presentismo se los pasé, no se olviden eso antes que nada. Les pasé también el link por las dudas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo estoy presentando ya, sí, estoy presentando. Bueno, nada, hacemos un muy ligero repaso de lo que hicimos la semana pasada, por si alguno no estuvo, que lo pueda ir a ver al video. Nosotros lo que hicimos fue, conectamos nuestro repositorio local con el repositorio remoto, vimos cómo podíamos traernos los cambios si es que hubiese en el repositorio remoto a nuestro repositorio local, y también hicimos la función inversa, o sea, subimos todos los cambios de nuestro repositorio local a nuestro repositorio remoto. También creamos una rama nueva y también subimos esa rama nueva a nuestro repositorio remoto, ¿sí? Después hicimos un juego, vamos a ponerle, de roles donde hacíamos como que fuésemos dos personas con dos cuentas, un project manager, un project leader, un tech leader. Hoy vieron que le ponen esos nombres tan rimbombantes a los desarrolladores en función de sus roles, y otro que era desarrollador nato. Entonces, entre los dos hicimos como un trabajo en equipo. Después deployamos nuestra página, ¿sí? Y creo que nada más, ¿sí? Bueno, les mostré cómo compartir el código para que el desarrollador pueda hacer un pull al repositorio remoto. Hicimos ese jueguito que está todo grabado. Lo que es código, obviamente no subí nada porque no hicimos nada de código. Simplemente creamos páginas con etiquetas al azar para que tenga un poco de contenido, pero nada más, con lo cual me parecía medio innecesario subir ese código, ¿sí? Pero traten de seguirlo, está el videito grabado. Eh, Pablo, la fecha límite es la semana del 8. En la semana del 8, querés una fecha límite y el 13, 14 sería de mayo para entregarlo, que sería sábado o domingo de mayo, de la semana del 8.
Bueno, igualmente yo si me los van mandando ya los voy corrigiendo, ¿sí? Con lo cual sería un golazo para que no me quede a mí un cuello de botella si me los mandan todo el último día. Así que el que lo tenga y le salió, me lo va pasando. Dale, no hay historia. Bueno, entonces, vamos a empezar a trabajar con, ¿me pasás el mail? ¿Qué mail? ¿El mío? Sí, te paso. nicolás.fernandez4@bue.edu.ar. Va con el 4, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar con JavaScript. No, nada. Voy a presentar mi pantalla, ya la estoy presentando. Obviamente voy a necesitar crear una clase, ahora sí. 66. Esta es la clase número 15. ¿Sí? La carpeta clase 14 no está porque no la subí, así que no se preocupen por eso. Recuerden que no había nada de código, eran páginas al azar sin sentido que habíamos creado para probar Git. Yo lo que hice fue crear una carpeta clase 15 en nuestro repositorio. Me voy al 66, clase 15, ¿sí? Lo único que voy a crear acá es un index.html, ¿sí? Otra cosa por ahora no. Y voy a crear una hoja HTML 5. Ahí está, ¿sí? No dicen nada más que eso. Lo primero que vamos a hablar antes de arrancar es qué es la consola del navegador, ¿sí? El navegador, al igual que Visual Studio Code o que el mismo Windows, tiene una consola, ¿sí? Una consola donde me va a mostrar resultados de las instrucciones que yo le voy impartiendo, ¿sí? CLS, por ejemplo, dir, MD, ¿se acuerdan todas esas instrucciones que hacíamos? Bueno, el navegador tiene una consola también. Para estos primeros ejercicios de JavaScript, perdón, empiezo ya a meter la pata de movida. Para estos primeros ejercicios de JavaScript vamos a valernos de esa consola para mostrar los resultados. Yo voy a levantar. Hay una extensión que me pasó un alumno, que me la pasó, pero a mí no me funcionó, que se llama Ninja, ¿sí? Que ahora está inactiva, ¿no? Pero la verdad que no me funcionó a mí. La reviso con más detenimiento, pero a mí no me funciona. Bueno, me voy a llevar esto a acá, ¿sí? Y obviamente no va a representar absolutamente nada porque no hay nada que representar, ¿sí? Es tal cual eso. Yo voy a darle botón derecho, Inspect, ¿sí? Fíjense que una de las solapas que tenemos disponibles es console, ¿sí? Y me está arrojando dos errores ya de movida. Arrancamos mal. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que no se pudo aplicar la hoja de estilo style.css que está en la línea 11 de mi index.html, ¿sí? Línea 11 decía... No, ese es el código del error, no le den bola. ¿Qué es el error que me está aplicando? Que me está diciendo, y claramente que yo estoy llamando a una hoja de estilo que quiero que el navegador me muestre, o cargue, mejor dicho, que no existe. Entonces, por ahora la voy a eliminar porque no la voy a utilizar, ¿sí? Si yo me vengo de nuevo a mi consola, el error desapareció, ¿sí? ¿Está todo bien? No hay ningún problema. Esto que está en blanco sería nuestra página. Y esto es la consola del navegador que nosotros vamos a utilizar para ver los cambios, ¿sí? Si yo arranco con algo de JavaScript, vamos primero a poner una etiquetita común y le voy a decir título 1, ¿sí? Nada más que para mostrarles que esto que está acá en la hoja iba a ir escribiendo todas las etiquetas que nosotros vayamos haciendo. Lo primero que vamos a ver cómo utilizar, cómo imprimir un dato en la consola, ¿sí? Es un comando, una instrucción de JavaScript, ¿sí? Lo que vamos a imprimir es
un famoso hola mundo, que es lo primero que ustedes van a ver en cualquier lenguaje de programación. Vamos a ver cómo funcionaría JavaScript. Yo le voy a decir acá mismo el comando de JavaScript. Console log, ¿sí? Y le voy a decir hola mundo. Si yo esto lo levanto, vamos a ver qué pasó. La consola no imprimió nada y me lo imprimió en la pantalla, ¿sí? Como un texto sin formato, lo imprimió en la pantalla, que es lo que corresponde. ¿Por qué? Console log, ¿sí? En realidad es console, lo escribí mal inclusive, es una instrucción de JavaScript. Nosotros habíamos dicho en un principio que el navegador, el único lenguaje de programación que va a conocer es JavaScript. Pero yo no se lo puedo escribir directamente en el body y que el navegador sepa que estamos hablando de JavaScript. Lo que nosotros vamos a tener que indicarles es a través de una etiqueta que el código que va a estar entre estas etiquetas es de JavaScript. ¿Sí? Antes, ya ni me acuerdo cómo se escribe, había que especificar el tipo del script que nosotros íbamos a desarrollar. Pero ¿cuál es el tema? O que no hay otro script que reconozca el navegador de un lenguaje de programación. Entonces no tiene mucho sentido ponerle, como le poníamos antes, JavaScript. Así que esto no hace falta ya agregarlo. Directamente con poner JavaScript, yo le voy a decir console, fíjense que ahí cambia, me empieza a traer las opciones disponibles. Console.log, y el console log, esto que está acá, el log, es lo que vamos a conocer mucho más adelante cuando veamos Java, no JavaScript, cuando veamos Java, un método, ¿sí? Un método vamos a decirle por ahora, vale decirle por ahora, más adelante es un error, que es una especie de función, ¿sí? Esta función va a estar esperando lo que se conoce como un argumento. O sea, a esta función yo le tengo que dar datos para que ejecute esa función, si no, no tiene sentido. Estamos hablando, el console log es una función que imprime algo por pantalla, ¿sí? O por la consola, mejor dicho. Entonces, ¿qué argumento tengo que darle? Y ese algo. Si yo no le doy nada, va a decir, perfecto, la instrucción la tengo, sé para qué es, pero no tengo nada, no me estás pasando ningún dato para que yo la ejecute. Entonces le puedo pasar, como dice arriba, el hola mundo. Si yo me vengo acá, ahí me apareció en la consola el hola mundo. ¿Sí? Las instrucciones de JavaScript no hace falta que terminen con punto y coma. ¿Sí? Pero se los comento para que ustedes no les quede la duda de ponerlo o no ponerlo, pero traten de utilizarlo. ¿Por qué? Y acá empezamos a hablar de las vicisitudes y no vicisitudes de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se lo conoce como débilmente tipado y dinámico. ¿Sí? Para explicarle qué significan estas dos cosas, sí o sí necesito comparar contra otros lenguajes de programación, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser Java o su primo hermano que es el .NET, que son los que conozco más, digamos. Débilmente tipado quiere decir que cuando yo cree una variable, esperen que llegó alguien, no pasa nada, Juan, que cuando yo crea una variable, que ahora vamos a ver qué son estas palabras, estas definiciones que voy a utilizar, no tenga que indicarle cuál es el dato que yo voy a guardar. ¿Sí? Solamente con suministrarle el dato, JavaScript va a decir, perfecto, listo, yo con esto me alcanza. Y que sea dinámico, quiere decir que a esa variable, yo en cualquier momento de ejecución de mi programa, le puedo cambiar el tipo de dato, no el dato, el tipo de dato, y tampoco va a tener ningún problema. Con lo cual,
¿Esto hace que sea más sencillo? Ni. ¿Por qué le digo que ni? Porque para arrancar nos puede parecer súper sencillo, pero después nos vamos a chocar con otros lenguajes que son fuertemente tipados y no dinámicos, y nos va a explotar las cosas por todos lados. Así que estos conceptos que yo les mencioné, ténganlos presentes porque después en otros lenguajes cambian de forma rotunda, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar es de lo que es una variable y una constante. Más allá de la propia definición de su palabra, variable y constante, su funcionamiento es muy similar, ¿sí? ¿Qué es? Un espacio en memoria que se me asigna para que yo guarde un dato, ¿sí? Mientras mi programa esté en ejecución, ese espacio yo lo tengo reservado. Si viene otra aplicación que está corriendo en ese momento, no sé, SQL Server, qué sé yo, SAMP, lo que a ustedes se les ocurra y quiere usar ese espacio, el sistema le dice, no, este espacio está guardado para guardar un dato del programa que está en ejecución de Nicolás, ¿sí? Otros lenguajes de programación, yo le tengo que decir, en ese espacio de memoria, yo voy a guardar un número o una fecha o un texto o un dato del tipo booleano, true o false, verdadero o falso, ¿sí? Si yo le quiero poner en ese lugar que yo reservé para guardar ese tipo de dato específico, otro tipo de dato, no sé, al numérico le quiero guardar un texto, el lenguaje de programación me va a decir, no, no podés, porque vos me dijiste que acá ibas a guardar un número, entonces no podés guardar un texto. Punto final, ¿sí? No hay tute con otros lenguajes de programación. JavaScript es la excepción. ¿Por qué? Porque yo puedo definir una variable, puedo asignarle un valor, vamos a asignarle un valor numérico, y en otro momento, y puedo tranquilamente ponerle un texto. No va a haber ningún problema, me va a decir, está todo perfecto, ¿sí? Primera gigantesca diferencia con otros lenguajes de programación. Por eso les digo que tengan frescos estos conceptos, porque después cambia muchísimo, ¿sí? La diferencia que yo voy a tener entre una variable y una constante es justamente la definición semántica de la palabra. Una variable, el contenido de esa variable a lo largo de la ejecución de mi programa puede cambiar, ¿sí? En JavaScript sabemos que este tipo de dato también puede cambiar, pero puede cambiar de valor de dato, ¿sí? Yo le pude haber asignado un 1, después un 8, después vuelvo un 1, después vuelvo un 40, después vuelvo un 15. No tengo ningún problema porque es una variable, su dato varía. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en un carrito de compras y tenemos un subtotal, yo voy a agregar un producto, voy a navegar 20 minutos por toda la página y después agrego otro producto, entonces ese subtotal cambia y después digo, no, me sale muy caro y elimino uno de los registros, entonces vuelve a cambiar ese subtotal, ¿sí? Mi programa está corriendo y ese dato que está ahí abajo, que es una variable, sin importa en qué programa, en qué lenguaje lo estemos trabajando, es una variable, va a ir cambiando a lo largo de la ejecución. Y una constante es un dato que yo asigno, que yo defino y asigno una vez y después no lo puedo cambiar a lo largo de la ejecución de mi programa. Estos servirían, por ejemplo, para algún tipo de coeficiente, ¿sí? Vamos a suponer que, no sé, pensemos en estos créditos UVA, ¿sí? Que tienen un valor que cada vez varía más seguido, pero bueno, eso 20 pesos aparte, pero son valores constantes que no cambian en determinada cantidad de tiempo. No sé, 2, 3 días, una semana, no lo sé, un mes, no lo sé. Pero es un valor constante, ¿sí? Que yo lo necesito tener para multiplicar otra cosa por ese valor, que sería un coeficiente, y me da un resultado. Entonces, es un valor que yo lo defino una vez en, no sé, 200 pesos, y a lo largo de la ejecución hago un montón de cuentas contra ese valor, pero ese valor no lo cambio. Una constante también lo que me permite a mí, como desarrollador, es asegurarme de no meter la pata, ¿sí? Si yo en algún momento puedo utilizar una constante, en lugar de una constante, una variable, sí, puedo.
pero me tengo que acordar de nunca cambiar el valor. Si en algún momento ese dato yo lo cambio por otro, hice lío y mis resultados están mal. En cambio, si yo defino las constantes al principio y digo el valor de este coeficiente es 200 pesos, yo sé que todos los cálculos que haga después contra ese valor, por lo menos la parte del coeficiente va a estar bien porque es una constante y no la puedo cambiar a lo largo de todo mi programa, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos y vamos a tratar de explicar un poco cómo funciona esto. Lo primero que tenemos que saber antes de empezar es el console log es una instrucción que imprime en pantalla, ¿sí? Todo lo que esté entre comillas simples o dobles es un texto literal. Texto literal quiere decir justamente eso, que es literalmente lo que está escrito ahí, ¿sí? No hay vuelta que darle. Si yo acá pongo cualquier barra basada, va a salir impreso cualquier barra basada que ponga, ¿sí? Que yo alguien... ¿Sí? No está imprimiendo otra cosa en este momento. Vamos a ver ahora. Sí. Sí, Manuel, decime. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Ese console log se está viendo en el navegador? Porque yo lo tengo exactamente como vos y en el navegador no me sale. ¿Entraste a la consola? Ah, en la consola sí. Ah, ok, pensé que se tenía que ver en... No, en la consola. Este es un Ah, ok, comando de la consola. ok, perdón. No pasa nada. Bueno, entonces, vamos a ver cómo definimos una variable en JavaScript, ¿sí? Tenemos dos maneras. La segunda manera no es tan usada, pero la vamos a aprender la clase que viene porque les quiero mostrar lo que se conoce como scope de una variable, ¿sí? Dejémoslo un segundo y vamos a su forma más básica. Palabra reservada var, nada más que eso. Con esa instrucción yo le voy a indicar que voy a crear una variable, ¿sí? Voy a indicar una variable que se llame edad, por ejemplo, ¿sí? Voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, altura. Mandando fruta, ¿no? Con respecto a los nombres de las variables, hay que tener en cuenta algunos lineamientos, que algunos son de buenas prácticas y otros que son obligatorios, ¿sí? Los nombres de las variables siempre van a empezar en minúscula, ¿sí? No pueden contener ningún carácter especial ni números al principio, con excepción del guión bajo, ¿sí? Yo, fíjense que creo una variable edad que empiece con signo de pregunta y me está diciendo, bueno, ahí arriba que dice que no se puede declararla, ¿sí? Si le digo un asterisco, me dice que no se puede declarar. Ahora, con números tampoco se puede declarar. Los números sí se pueden utilizar como nombre de variable, pero no al principio. Yo le puedo decir edad 2, no hay ningún problema, o no sé, el 2 ahí, no hay ningún problema. No lo puedo poner como inicio del nombre de la variable. Los caracteres especiales sí no los puedo utilizar en ninguna parte, con excepción del guión bajo, ¿sí? El guión bajo sí lo puedo utilizar como nombre de variable. Ahora, con respecto a buenas prácticas, el fundamental, ¿sí? Que es casi una obviedad, pero por las dudas lo tenemos en cuenta. El nombre de la variable tiene que indicar de alguna manera, sea poco o mucho, tiene que indicar qué es lo que guarda, ¿sí? Yo pongo Pepito, ¿puedo poner nombre de variable? Y sí puedo, el lenguaje no me va a decir ningún problema, no me va a hacer ningún problema. Pero ¿qué pasa? Dentro de 2 años, cuando yo venga a revisar mi programa, ni voy a saber lo que guarda Pepito, ¿sí? Entonces, los nombres tienen que hacer referencia al dato que guardan. Obviamente que nos va a pasar que vamos a necesitar crear variables que tengan una extensión más larga para poder darme más información, ¿sí? Si yo quisiese, no sé, tuviese
información de padres y alumnos, y yo voy a necesitar guardar información por un lado de la edad del alumno y otros del padre, capaz que no me sirve la variable edad, ¿sí? Entonces puedo hacer así. Tengo dos técnicas, lo que se llama camel case y lo que se llama snake case, ¿sí? Que sería reemplazar los espacios por otra forma de utilización. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa que yo les dije, yo en las variables no puedo dejar espacio, ¿sí? Espacios en blanco. Esto está mal, me está tirando un error. Es más, ni siquiera reconoce al 1 como nombre de la variable, me está diciendo este 1 de dónde sale, ¿sí? Entonces, como no puedo dejar espacios en blanco, tengo que buscar otra alternativa. Entonces, el camel case sería iniciar todas las palabras que yo voy a utilizar en la variable con la primera letra en mayúscula, con excepción de la primera, ¿sí? Esto sería edad del estudiante, ¿sí? Fíjense, mayúscula, mayúscula, ¿sí? Y el snake case sería var, ¿sí? Mayúscula es para que se pueda leer, digamos que es un espacio para poder leerlo bien o por otra cosa. No, es exactamente para eso, es para poder determinar que habría un espacio antes de esa letra mayúscula. Ah, perfecto. Lo mismo con el guión bajo. Vos fíjate que acá usé el snake case, que quizás es un poco más claro, que se reemplaza directamente el guión bajo por el espacio. Y si hacemos una asociación, las mayúsculas permiten el guión bajo justamente para poder hacer esto, ¿sí? Porque es el único carácter especial que me permiten a mí utilizar en nombres de variables. De más está decir, pero por las dudas lo refuerzo, que esta es una variable que cree y esta es otra diferente, ¿sí? No tienen absolutamente nada que ver, nombres de variables diferentes. La última cosa que nosotros no podemos hacer cuando definimos una variable es utilizar palabras reservadas. ¿Qué es una palabra reservada? Todas las instrucciones propias del lenguaje es una palabra reservada, ¿sí? Vamos a ir viéndolo, pero yo puedo utilizar un if. Un if es para hacer una pregunta. Puedo utilizar un switch. Un switch es para hacer una pregunta múltiple. Voy a utilizar un while, que es para hacer un ciclo, un for para hacer otro ciclo, un do, que es para hacer otro ciclo. ¿Sí? Yo no puedo decirle var, while, ¿sí? Porque me dice, no podés, porque while es una función, una instrucción propia de JavaScript, así que no la podés utilizar como nombre de variable, ¿sí? Así que, fíjense eso. Igualmente, siempre recuerden que si se paran arriba, les dice una aproximación del error, ¿sí? Hoy por hoy los lenguajes están mucho más avanzados, pero hace 15 años atrás, cuando, no sé, estaba el C++ de DOS, te tiraba un error y andá a cantarle a Gardel cuál era el error. Tenías que estar revisando a ver en qué te equivocaste. Bueno, por suerte hoy tenemos más información. Bueno, así se define una variable. Ahora vamos a hablar, ¿sí?, de dos cosas. Primero, lo más sencillito, si ya lo decimos. Doble barra, hago un comentario en JavaScript. Esto es un comentario en línea, ¿sí? Como en C++, como en CSS, barra, asterisco, asterisco, barra, hago un comentario de varias líneas. Comentario múltiple, ¿sí? Y acá vamos a arrancar. Lo que vamos a ver ahora es, por las dudas, porque acá se confunden bastante, el operador de asignación, ¿sí? El operador de asignación es el igual, ¿sí? ¿Por qué le digo que se confunden bastante? Porque el operador igual por sí solo asigna, ¿sí? Asigna un valor a una variable. Después vamos a ver que está el igual igual,
y el triple igual, ¿sí? Estos dos hacen otra cosa. El igual es un operador de asignación. Yo no puedo preguntarle si 1 es igual a 1. Porque me va a decir, estás usando un operador de asignación. Y a la lógica o a la vista de cualquier área, estoy haciendo una pregunta re lógica o re entendible que es así. Pero no es tan así, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el operador de asignación? Yo ya definí una variable, por ejemplo, altura. Pensé que me dice que es una variable. Y le voy a decir es igual a 1,78. Estamos hablando en centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Con el operador de asignación, estoy asignando 178 a la variable altura. ¿Sí? Edad del estudiante, le voy a decir que es igual a 17. ¿Sí? Entonces, a edad del estudiante le estoy asignando 17. Lo que está del lado derecho se asigna a lo que está del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense lo que también puedo hacer. Tengo la otra variable que se llama edad del estudiante en camel case. Le puedo decir directamente que es 17 o que es 18 o que es 15, ¿sí? Que le estoy asignando un valor literal, o le puedo asignar el valor de otra variable, porque le puedo decir que es igual a edad del estudiante. Entonces, si edad del estudiante, la primera, la de arriba, vale 17, la nueva, que yo le asigné el valor de la anterior, también vale 17. ¿Sí? El igual es un operador de asignación. Esto que vamos a ver, chicos, yo sé que algunos por ahí están más avanzados, pero los que no tanto, pregunten, porque si no después se vuelven locos para seguir un código, ¿sí? Porque hay que seguirlo línea a línea. Sí. Perdón, la asignación del valor de la variable Sí. no se puede hacer en la misma línea cuando se está declarando la variable arriba, ¿no? Sí, se puede hacer totalmente. Sí, yo puedo definir una variable nueva, var, no sé, aula igual a 8. Puedo hacer tranquilamente, sí. En este caso yo estoy creando la variable y asignándole un valor al mismo tiempo. ¿Eso es bueno o conviene hacerlo otro como hiciste al principio? Depende. O sea, muchas veces vos no vas a tener los valores, ¿sí? Los valores van a surgir a partir de cálculos. Entonces, cuando crees una variable, no vas a tener ningún valor que asignarle. O sea, si yo, por ejemplo, arranco con un programa que, no sé, te tiro cualquier cosa, ¿no? Me lee las edades de una base de datos. Yo cuando defino la variable, ¿qué valor le puedo poner? Si no tengo ninguno. Cuando vaya leyendo mi base de datos, se los voy a ir asignando, pero si es necesario o ya tengo el dato, sí lo podría asignar, si no, no. No sé si me preguntaban algo más. Recuerden, abran el micrófono sin problema, porque Y yo a veces si no tengo que bajar el... Sí, decime, Iván. es una consulta, y no conviene a ese, bueno, eso ya por ahí es más cuando ya tenés el código, supongo, más avanzado, más completo, no conviene siempre asignarle un valor por si acaso de que no se ingrese algo, por ejemplo, para que no, cuando el Sí, le programa tenga podrías que responder, asignar no te... 0 o por las dudas, esperen que no entiendo por qué se me apagó el... Ah, ¿saben? Bueno, no importa. Sí, le podrías asignar el 0 a la hora de crearla por las dudas o el null. El null después lo vemos con base de datos, pero sí, podríamos aplicarle el 0. Ah. No entiendo por qué no me carga el fondito esta porquería. Bueno, debería estar el fondito de codo a codo, pero no me lo carga. Me parece que el live serve me está hinchando con esto. Miren, si voy a hacer una pequeña... No la dejo porque así seguimos trabajando, si no, no vamos a poder. Pero debería estar el fondito de codo a codo, perdón. Bueno, todo el código de JavaScript va dentro de la etiqueta JavaScript y un ni sería eso, Sonia, porque nosotros después vamos a invocar código de JavaScript desde botones.
Con lo cual, Por eso preguntaba. claro, por eso es un ni, o sea, por ahora sí, digamos. Más Ajá, adelante vamos a ver que no. bien. Bueno, entonces, lo que vimos ahora o lo que vimos hasta ahora fue asignar valores numéricos a variables, con lo cual no habría ningún problema. ¿Por qué les digo esto? Cuando se crucen con otros lenguajes, van a ver que van a tener que definir que esta variable va a guardar un tipo de dato numérico e inclusive van a ver que esos tipos de datos se van a bifurcar en otros más específicos, ¿sí? Esto mismo sucede con, por ejemplo, con bases de datos, ¿sí? Que lo vamos a ver dentro de poco. Yo le voy a definir, por ejemplo, un tipo de dato numérico, pero a su vez le voy a tener que especificar si va a ser entero, si va a ser con coma, inclusive si va a ser entero, qué tamaño de entero va a ser, pero JavaScript todo eso me dice, no te preocupes, me encargo yo, lo cual es bueno, pero ténganlo presente para su pase a otros lenguajes, ¿sí? Así como defino datos numéricos, también puedo definir datos del tipo entero, ¿sí? Le voy a decir var nombre igual Nicolás, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy asignando un tipo de dato string, se le conoce, pero sabemos que es un texto, a la variable Nicolás. No es un número, es un texto. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo digo, por ejemplo, var edad igual 18? ¿Sí? Ese dato que está acá, que yo estoy almacenando en la variable edad, que nosotros la creamos, no, edad del estudiante. Decía, bueno, no importa, es cualquiera, me sirve igual. Este dato que está acá, ¿qué tipo de dato es? ¿Quién se anima? String. Es un tipo de dato string. Ojo con eso, este es un error muy común cuando estamos iniciando en la programación, ¿sí? Todo lo que está entre comillas dobles es un texto literal, ¿sí? Y es un tipo de dato texto. Entonces, yo acá le estoy definiendo Nicolás a la variable nombre, ¿sí? Y en este segundo caso, yo le estoy asignando como si fuese un string el 18. Por eso no uso la palabra valor, porque no es un número, sino que es una cadena. ¿Por qué les digo esto? Y acá es donde ustedes se tienen que parar. Recuerden que el tipo de dato string es cualquier valor que esté en la tabla ASCII, ¿sí? Con lo cual cuentan los espacios y cuentan los números. Yo no tengo ningún problema en un string asignarle un tipo de dato numérico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a tener en otros lenguajes que por suerte no lo vamos a tener en JavaScript? Es el siguiente. Yo en JavaScript, si a esta variable le quiero sumar un número, que después vamos a ver cómo sumar, no va a tener ningún problema, ¿sí? Va a decir que no va a haber ningún problema porque cuando yo quiera hacer la suma, lo va a convertir, ¿sí? Ahora, en otros lenguajes de programación, si yo a una variable del tipo string, porque la definí así en un principio, por más que yo le guarde lo que sea, y le guarde un número, cuando yo le quiera sumar otro, ni siquiera va a intentar hacer la suma porque me va a decir que yo quiero sumar un string con un número, una cadena, un texto con un número. Por más que en el texto yo le haya guardado un valor numérico, ni siquiera va a intentar hacer la suma. Me va a decir, estas dos tipos de variables son incompatibles para suma, no las puedo hacer. Existen funciones que después las vamos a ver en JavaScript para poder convertir esto a un número, pero falta un poco todavía. No mucho, porque vamos bastante rápido, pero bueno, falta un poco. Vamos a ver lo siguiente. Yo voy a utilizar el console
.log, como vimos arriba, espera un argumento. Ese argumento que espera puede ser o una variable o puede ser un texto literal, ¿sí? Si le digo nombre, que es una variable, el lenguaje se va a dar cuenta que es una variable y me va a imprimir el contenido de esa variable. Por eso imprime Nicolás, ¿sí? Si yo le digo esto mismo, entre comillas dobles, esto no es una variable, es un texto literal. Si yo me vengo ahí, cambio mi nombre por la palabra nombre. Ya no lo tomó como una variable. Sabiendo que podemos imprimir literales o podemos imprimir valores de variables, podemos también hacer las dos cosas. ¿Cómo lo hacemos? Concatenando, ¿sí? ¿Qué sería concatenar? Yo le voy a decir console log el nombre del alumno es dos puntos. Puedo dejar un espacio dentro del literal para que me lo respete y me separe el valor del texto con un espacio en blanco. Y a continuación, con el símbolo más, le voy a concatenar la variable nombre. ¿Sí? ¿Por qué digo la palabra concatenar? Porque el símbolo más, cuando hablamos entre dos variables o dos valores numéricos, suma. El símbolo más, cuando yo lo utilizo entre un dato del tipo cadena, string, texto, como tiene 1000 nombres, y una variable, los concatena, que lo que hace, me lo muestra así. El nombre del alumno es, dos puntos, y mi nombre. ¿Puedo seguir concatenando esto con el operador más? Sí, puedo. Le podría decir más su altura es, dos puntos. Vamos a dejarle al inicio un espacio en blanco para que no me pegue todo. Más altura, le hemos puesto altura si le dimos un valor ahí arriba. Altura, entonces texto literal, variable, texto literal, variable. Me vengo acá. Me lo hizo en dos líneas porque no entra en la consola, no es que hay un salto de línea. ¿Sí? Ahí está. Y me imprimió todo ahí. ¿Sí? Si nosotros necesitamos, por alguna razón, conocer el tipo de dato de un valor, podemos utilizar una función propia de JavaScript. Cuando hablo de función, hago referencia a que no la podemos utilizar como nombre de variable, que es lo que charlamos hace un rato. Y le voy a decir console.log y le voy a decir el tipo de variable nombre es, dos puntos, más typeof tipo de, y el typeof, al igual que el console log, requiere un argumento. Si yo le voy a decir, decime el tipo de dato de, y no le paso nada, JavaScript me va a decir, ¿cómo hago esto? Porque no sé de qué querés que te diga el tipo de. Le tengo que suministrar un argumento. Cuando nosotros hablemos de argumento, es un dato que yo le voy a tener que pasar a una función o a un método para que funcione. Si no, no va a funcionar. Entonces, ¿qué le voy a suministrar a typeof? Que va también entre paréntesis. Le voy a suministrar, por ejemplo, la variable nombre. Y vamos a ver qué hace esto. Y fíjense, me dijo, el tipo de la variable nombre es string. ¿Por qué? Porque yo le asigné a la variable nombre un tipo de dato string, ya que lo incluí entre comillas dobles. Vamos a hacer esta prueba. Y esto es un poco la magia de JavaScript y es por lo cual se considera un lenguaje de programación dinámico, ¿sí? Nombre es igual a 1500.
¿sí? Y vuelvo a ejecutar el console log typeof nombre. Un punto y coma, lo primero que les dije yo no lo cumplí, perdón. Me vengo acá. Y fíjense qué pasó. Era del tipo string y ahora pasó a ser del tipo number. Solamente porque yo le asigné, o le reasigné, mejor dicho, un valor del tipo number. ¿Sí? Tengan en cuenta, que ahora lo vamos a charlar, que el operador de igualación por sí solo asigna un valor destruyendo el anterior, ¿sí? No se conserva el anterior. Yo en este punto que estoy acá, a partir de nombre igual a 1500, yo no tengo manera, a partir de este punto en adelante, de recuperar este dato que estaba dentro de nombre, porque yo ya lo pisé. En la memoria no existe más, ¿sí? Ni hablar que no estamos usando con base de datos ni nada por el estilo, ¿sí? Consultas, dudas, hasta acá, ¿cómo vamos? Sí, ¿por qué el segundo nombre que pusiste no lo asignaste como una variable, sino como ya una variable predefinida a la cual le asignaste un número y la consola lo reasignó? ¿Se entiende? No, como muy rápida la pregunta. Bueno, esto tenía un nombre, era una variable, ¿sí? Que era un Nombre es una string. variable, que era un Era un string, porque le string. han puesto Nicolás, sí. Ok. Y abajo pusiste nombre Sí, igual a 1500. sí, O sea, le está diciendo que no, la variable nombre es igual a 1500 ahora. sí, O sea, sin exactamente. ponerle variable. Ah, ok, es buena tu pregunta. Una vez que yo defino una variable, ¿sí? Si yo defino valor 1 igual a 500 pesos, ¿sí? Vamos a pensar que es plata. Una vez que está definida, yo no necesito definirla de nuevo para reasignarlo el valor, porque yo ya el lugar ya lo reservé en la memoria. Entonces ahora le puedo decir valor 1 igual a 400, o más adelante, bueno, esto me va a tirar error, ¿no? Podría decirle valor 1 igual a 200 pesos, ¿sí? No tengo que volver a crearla porque yo ya la creé. Simplemente hago referencia a su valor, le asigno un valor nuevo, a su nombre, perdón, le asigno un valor nuevo y listo. La Ah, ok. asignás la primera vez nada más, después no Claro, hace pero falta. te metes en un berenjenal bárbaro ahí. ¿Por qué? Y porque si a una variable la cual la vas a usar para alguna cosa y después le estás cambiando el valor para... No entendería cómo funciona. Eh, Vamos a suponer que este es un subtotal. Por eso te digo, ahí está, el subtotal es 0. Yo lo asigno con 0 porque es un carrito de compras. Cada vez que yo agregue a este carrito de compras un ítem, el subtotal ok, ya te entendí cuál es. ¿A dónde vale vas? Sí, 100 sí, sí. pesos, pero falta algo acá, porque es lo que hasta ahora no llegamos, ahora en un ratito lo vemos. Yo ahora estoy asignando un valor siempre, pierdo el anterior, que es lo que mencionaba recién. Todavía no acumulo, sino pierdo el anterior. Si yo le digo subtotal igual 200, ahora vale 200. Si le digo subtotal igual 500, ahora vale 500. Lo anterior no se está almacenando, ¿sí? Pero la idea es que vos la crees una vez y después solamente la mencionás y le reasignás un valor. Claro. Y después con otro comando a esa subtotal le haces que sea la suma del anterior más el nuevo y te daría Exactamente, sí, exactamente. ok. Eso ahora lo vemos en 2 minutos. Sí, no era correrte mi intención, sino que no estaba entendiendo para qué No, funcionaba el yo para asunto. que también les quede claro a ustedes que esa duda también la vamos a despejar, pero así vamos un poco más ordenados y todos nos siguen. Igual gracias, así me vas preguntando porque me quiero quedar tranquilo de que se va entendiendo y prefiero que me pregunten a que quede alguna duda, ¿eh? Pregunten sin drama. No, joya, gracias, Eh, Nico. no, de nada. Bueno, a ver, antes de pasar a ver otras cosas, y no me olvido, vamos a hacer este ejemplo. Así como vimos variables, tenemos las constantes, ¿sí? La constante es similar más allá de su nombre, ¿no? Const, palabra reservada, fíjense que también está violeta, y le voy a decir coeficiente, ¿sí? Igual, no sé, 200. Perfecto, listo, el coeficiente yo ya lo hice, console.log, y le voy a decir el valor del
coeficiente hoy es 2 puntos más coeficiente. ¿Sí? No, coeficiente, digo, lo tenés como abreviado ahí, a la palabra, ¿no? O sea, te falta coeficiente, decía. Eso, nada, coeficiente. de texto nomás, no tiene nada que ver igual. Funciona No, igual, si lo igual pones tenés igual, no razón, está. tenés razón. Cualquier cosa puse en todos lados. Encima lo copié igual en todos lados. Gracias. Para que funcione. Y que lo hacemos bien. Listo. El valor del coeficiente es 200 pesos. Bárbaro. Justo lo que recién me preguntaba el compañero hace un rato. Ahora fíjense cómo funcionaría esto. Yo le voy a decir ahora que coeficiente, una vez que yo ya lo creé, ahora vale 400 pesos. ¿Sí? Fíjense, me vengo acá y miren lo que apareció ahí. Un errorazo. ¿Sí? Un error en rojo. Y me dice que no se le puede asignar a un constante una variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un constante. Este dato no puede cambiar su valor en la ejecución de mi programa. ¿Sí? Puede cambiar su valor cuando yo cierro o en la misma línea. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el valor de coeficiente al inicio de todo mi código y sé que cambia todos los días, puedo venir y decirle, bueno, listo, hoy cambió, hoy es 400 pesos. Y ahí sí no tengo ningún problema, porque cuando lo creo en memoria, ya le asigno el valor y ahí queda fijo. ¿Sí? Lo que no puedo hacer es regenerarlo todo el tiempo durante mi código, ni siquiera una vez, no todo el tiempo, ni siquiera una vez. Los constantes se utilizan justamente con esto que yo les menciono. Los valores que yo tengo que tener en cuenta para mi aplicación. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ah, sí, que si yo lo declaro variable, puedo modificarlo, ¿no? Después. Exactamente. Listo. Por eso le decía que es una cuestión de cómo yo lo quiera trabajar. Si yo este coeficiente lo defino como una variable, lo puedo modificar las veces que yo quiera sin ningún problema. Pero ¿a qué me arriesgo? A esto que yo les mencionaba, que después sin querer, no sé, quizá no yo, porque soy el que más, digamos, si yo hice mi programa, sé que ese dato no tengo que cambiar, pero por ahí le comparto este código a un desarrollador o a alguien que no conoce mucho y en un momento se olvida, no se da cuenta, y me puso un coeficiente igual a 300 y le regalé, no sé, créditos más baratos a la gente, no sé, qué sé yo, algo que a ustedes se les ocurra, o peor, si se lo aumenté. Entonces, de esta manera, nosotros con el constante podemos asegurarnos de que ese valor nunca va a cambiar. ¿Sí? Ahora sí, antes de entrar en los operadores aritméticos, vamos a ver lo siguiente, que sería variables como acumuladores. ¿Sí? ¿Qué sería esto? No vamos a ver nada nuevo, solamente vamos a ver cómo podemos utilizar las variables como acumuladores. Recién hablamos con el compañero, si yo tengo, por ejemplo, una caja de ahorros, ¿sí? Y tengo un total de mi cuenta, ¿sí? Par total cuenta igual a 1500, ¿sí? Estamos al horno, a fin de mes. Entonces, si yo le digo que total de cuenta es igual a 2000, ¿sí? Yo no voy a tener 3.500 pesos en mi cuenta. Si yo tenía 1.500 y ahora me depositaron 2.000, voy a tener 2.000. ¿Por qué? Porque el operador de asignación por sí solo lo único que hace es asignar el valor de la derecha en la variable de la izquierda. Nada más. Si yo vuelvo a hacer tengo otro ingreso y me dicen te deposité porque me equivoqué en 1.000 pesos, no voy a tener los 2.000 y los 2.500 y los 1.500. Voy a tener 1.000 nada más, porque la variable está solamente reasignando un valor. Si yo quisiese que una variable acumule, le tendría que decir en su forma larga, total, ¿sí? Es igual a total más, vamos a borrar estos dos, o los comentamos mejor para que sepan que están mal, y vamos a hacer lo mismo. Más 2.000.
¿sí? Y el otro ejemplo sería lo mismo más 1000. Y acá le voy a tirar un console log para ver que imprime esto. Console.log. Y le voy a decir total en cuenta es 2 puntos más total de cuenta, ¿sí? Debería haber los 1500 más los 1000 más los 2000. Y ahí están mis 4500, ¿sí? Si yo lo hubiera hecho en su otra forma, lo único que hago es reasignarle un valor. El anterior lo pierdo y el nuevo le asigno el nuevo. Yo hablé de su forma corta porque yo también le puedo decir total de cuenta más igual 100. ¿Sí? Vengo acá, tengo 4600. Este más igual reemplazaría a igual el anterior más lo nuevo. ¿Sí? Esto es la forma abreviado para encontrar que vieron que JavaScript le llama mucho que hay que ser como un ninja de JavaScript. Bueno, JavaScript tiene muchas formas de abreviar código y que sea súper chiquito, ¿sí? A veces es difícil de seguir, no les voy a mentir, pero también es como práctico, ¿sí? Si uno le agarra la mano, se hace súper práctico. Abreviado, ¿sí? Es forma larga. Sí. Perdón, vos ahí estás a total de cuenta, a la variable total de cuenta, que era 1500, le estás sumando 2000, pero lo pusiste vos. Si lo tuviera que ingresar, ponerle otro, como si fuera otra variable, ¿se entiende? Claro, acordate que lo habíamos visto acá arriba. Vos, este 2000 que es literal, yo se lo puedo enviar en una variable, ¿sí? Una variable que la obtengo, no sé, de una API del banco o de una base de datos. Yo le podría decir, por ejemplo, no sé, acá, var movimiento igual a, vamos a poner algo grande, tipo 20.000. 1, 2, 3, ¿sí? Y acá abajo vuelvo a tirar lo mismo. Total, cuenta, más, igual, movimiento. ¿Sí? En lugar de un número literal, ¿sí? Le sumo un número en una variable. Si yo me vengo acá, 24.600. ¿Sí? Siempre se pueden reemplazar los números literales por variables. Es más, bien vos lo decís, nunca va a ser un número literal. ¿Por qué? Porque si es un número literal, esto está hardcodeado, siempre va a ser 100, no va a cambiar nunca. Entonces, cuando nosotros lo reemplazamos con una variable, esta variable va a tomar los valores de donde los tenga que tomar, en función de lo que estemos haciendo, ¿sí? Pero sí, es buena la pregunta, ¿se entendió? Sí, genial. Pues ya, vamos a ponerla así también. ¿Qué son los operadores aritméticos? Los operadores aritméticos son los más sencillos de todos porque son las cuentas que hacemos todos los días. Menos, más, por y dividir. ¿Sí? Son esos 4. También está el de resto, pero vamos por lo más fácil. Entonces, tenemos varias maneras de hacer lo mismo. Vamos a hacerlo así. Var suma igual algo. Ahora le vamos a poner algo. Uy, no, sumar y no. Var resta. Var múltiple no. Var div. ¿Sí? Yo directamente podría hacer una suma en cada una de esas variables sin ningún problema, ¿sí? Es igual a 15 más 15, ¿sí? Lo podría hacer sin ningún problema y le va a sumar la suma de estos dos a la variable suma. Lo mismo podría hacer con la resta, ¿sí? No habría ningún problema en hacer eso. O si no, lo que puedo hacer es
crear también unas variables auxiliares que se llamen var valor 1 igual a 25, así, nada, practicamos lo que justo recién preguntaba el compañero, a 25, y en lugar de utilizar textos literales, en estos que están acá abajo, hago las cuentas con variables, valor 1 y valor 2, entonces acá le digo que suma va a ser igual a valor 1 más valor 2, voy a copiar y pegar, menos multiplicación, dividir. ¿Sí? Y directamente le digo un console.log y le voy a decir la suma es más suma la resta es, si hago esto está bien, mejor dicho JavaScript me va a tirar un problema ahí. JavaScript no me va a tirar ningún inconveniente, no va a romper, pero es una variable diferente, con lo cual no me va a mostrar ningún resultado. ¿Por qué? Porque tengo una R mayúscula. Tengo ahí. ¿Qué me dice valor 1? Está mal definido, porque puse valor. Valor. Valor, valor, valor. A ver ahí. ¿Sí? Y ahí son las cuentas. 50, 0, 625 y 1. Así como yo utilicé una variable para almacenar el resultado de estos valores, también lo puedo mostrar en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta que yo lo almacene en una variable. Yo le podría decir que la resta, en lugar de la variable, va a ser más valor 1 menos valor 2. ¿Sí? Entonces, en ninguna variable yo estoy almacenando el valor de la resta, pero de cualquier manera me lo va a mostrar porque me lo está haciendo en tiempo de ejecución. O sea, cuando ejecuta esa instrucción, me hace el cálculo, me lo concatena con el literal sin ningún drama. Esto que les voy a mostrar ahora, fíjense qué dinámico y qué flexible que es JavaScript, cosa que otro lenguaje de programación no me lo va a permitir hacer en la vida, ¿sí? Si yo le pongo a valor 2, 0, no voy a tener problemas con la suma, ni con la resta, ni con la multiplicación, pero tengo un problema con la división, ¿sí? ¿Qué sería? Lo que se llama división por cero, ¿sí? La división por cero provoca lo que se conoce como una excepción. Una excepción es un error que no puede seguir ejecutando el programa y corta, rompe, ¿sí? Si nosotros hablamos de excepciones, las excepciones son errores que de ninguna manera pueden llegar a ser previstos y que cuando sucedan van a provocar que mi aplicación se rompa. ¿Cuál sería, por ejemplo, una excepción? Por ejemplo, que la base de datos no esté disponible. O sea, nuestro programa está perfecto, la conexión con base de datos cuando la hicimos funciona, los nombres de tablets también, los nombres de base de datos también, el servidor responde, pero no sé, justo cuando yo voy a apretar el OK para guardar el dato, se reseteó el servidor de base de datos y no está corriendo. Entonces, cuando le doy a aceptar, Java va a buscar, estamos hablando de Java en este momento, ¿no? Va a buscar ese error, va a tratar de guardar ese dato, no está la base disponible, en ese momento rompe, listo, me tiene un error, no anda más. Eso es una excepción. La división por cero es lo mismo. Yo no tengo manera previa de saber si un cálculo la división va a ser por cero, porque los datos son variables. Pero fíjense que JavaScript lo único que me dice es que la división es infinita. ¿Sí? Es bastante tranqui el mensaje que me tira. Otro lenguaje de programación directamente rompen y no pueden continuarse ejecución. Así que vean que esto es un pro, digamos, de JavaScript, pero otras cosas no sé si están tan buenas. ¿Sí? Bueno, nada, vimos un montonazo de cosas hoy. Insisto, el que conoce más, yo ya sé que esto es un poco aburrido, pero que él conoce poco o menos,
trate en la medida de lo posible de practicar. Si creen variables, súmenlas, sumen textos literales con texto, perdón, números, no me sale, números con literales en el sentido de que esté puesto como hardcodeado más variable. Hagan las combinaciones que hagan para entender bien cómo funciona, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos va a ser acumulativo, ¿sí? Eso es lo que tienen los lenguajes de programación. O sea, la semana que viene vemos otras cosas que se van a ir sumando a esto. Después vamos a ver ciclos. Los ciclos también se van a ir sumando a esto. Vamos a ver if, vamos a ver switch. Y todo va a ir siendo acumulativo. Así que está bueno que tengan presente lo anterior, ¿sí? Por hoy nada más. Así estamos todos ordenados. Yo les subo el Git. Perdón, el video en un ratito, le actualizo el Git ahora y bueno, nada, traten de no faltar, por favor, estas clases de JavaScript y nada, nos vemos la próxima entonces. No se olviden de poner el presentismo. ¿Alguna consulta, duda? El tema de la ruta de la imagen,